Hola, buenos días. Soy Nuria, psicóloga colaboradora con AEPSIS, Asociación Española de Psicología Sanitaria. Esta mañana tenemos con nosotros a Isabel Ortuño, que es psicóloga sanitaria y sexóloga. También ha realizado sus estudios de psicología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Terminó la licenciatura con una mención especial por su tema sobre hipnosis. Ejerce la psicología no solo como terapeuta, sino también como formadora y dirige desde hace 15 años su clínica privada, lo compatibiliza con su otra pasión, que son los medios de comunicación. Mantiene su programa de radio en Onda Cero desde hace 14 años, divulgando la psicología cada martes y colabora con algunos programas de televisión acercando la psicología a la población. Actualmente escribe, dibuja y siempre permanece en constante formación y aprendiendo sobre el mundo de la psicología. Además de su trabajo como psicóloga clínica, está su proyecto de terminar 2 libros sobre psicología cotidiana y sigue realizando charlas sobre psicología y sexualidad. Hola, buenos días, Isabel. Bien, ¿Cómo estás? bien, aquí Bien. receptiva a lo que me quieras preguntar. Vale, pues si te parece, empezamos la entrevista. Empiezo con la pregunta, ¿vale? Con una preguntita. Vale. ¿Me puedes Adelante. describir qué servicios ofreces y a cuál recurren con mayor frecuencia en tu consulta privada de psicología? Pues nosotras ahora mismo tengo equipo conmigo y bueno, llevamos a cabo toda la parte de la psicología sanitaria, adultos, adolescentes, niños. Tenemos también la parte de la sexualidad, también somos sexólogas, y de la terapia de pareja, muy demandada en nuestra actualidad. Y bueno, pues luego llevamos a cabo tratamientos de counseling que no tiene nada que ver con el coach, sino que el counseling es momentos o lo que se llama la psicoterapia breve, que son consejos momentáneos bueno, en circunstancias difíciles de la persona, que no necesita un proceso terapéutico arduo con tratamiento, sino que son situaciones puntuales que ayudamos a resolver o a focalizar. Y normalmente suele ser uno de los servicios más requeridos porque aparte de que la persona en sí tampoco conoce mucho todo lo que hay dentro del medio de la psicología, pero cuando se animan a pedir ayuda, pues sí que este tipo de puntualizaciones, donde ayudamos a ver algo de luz, son de las más demandadas. Isabel, ¿qué método o qué tipo de terapias utilizas con tus pacientes? Nosotros llevamos un enfoque meramente cognitivo-conductual. Consideramos y creemos que es el método científico por excelencia y que a través de la reestructuración trabajamos, bueno, pues todas las sinapsis, toda la recolocación de esos neurotransmisores que hay que educar a nuestro sistema nervioso y, por supuesto, al paciente para que comprenda cómo activarlos, cómo dirigirlos. Y, bueno, mi formación en Salamanca, en la Universidad Pontificia, tuvo mucho abordaje psicoanalítico, mucho abordaje dinámico. Toda la parte de Freud, Jung. Entonces eso está ahí como en mis pozos, ¿no? Y bueno, considero que es un tipo de metodología de acercarse a la mente de una manera simbólica que a mí me apasiona el simbolismo y considero que la persona comprende mejor cuando haces procesos metafóricos, simbólicos y le das a entender, ¿no? Algo que es tan abstracto como es la mente, tan intangible, se lo intentas materializar. Entonces sí que yo personalmente, dentro de mis procesos terapéuticos y todo lo que intento ayudar al paciente, voy mezclando, ¿vale? Es decir, llevo a cabo una praxis absolutamente cognitiva, sobre todo diría, ¿no? Soy muy pragmática con el hecho de la reestructuración, pero también cuando el paciente comprende y ya tiene ese código, ¿no? Que tenemos que comprender. En el inicio de la terapia hay que educar al paciente para que tenga el mismo código de la mente y que comprenda entrar en ella. Una vez que comprende eso, sí que podemos empezar a entrar en cosas mucho más trascendentales y, pues eso, en el argot más dinámico, más psicoanalítico, que desde mi punto de vista es maravilloso, ¿no? Amén de lo que la ciencia corrobore, por supuesto, con los métodos Claro. dinámicos que tenemos bueno, que están un poquito fuera de lo que es la metodología científica. Así que sí, llevamos a cabo ese proceso, incluso con los procesos terapéuticos, con todos los procesos de sexualidad
y todo el tema de las disfunciones sexuales también llevamos a cabo toda la idea de la reestructuración, entrar y comprender cómo se establecen las ideas, cómo esas ideas generan procesos neuronales, cómo se establecen esquemas mentales rígidos, que el objetivo que tienen es ayudarnos a tener una vida más fácil, pero dependiendo de cómo hayas llevado tu vida y cómo hayas evolucionado en tus traumas y en tu pasado, pues esas ideas se convierten en un pilar fundamental para sobrevivir o son un problema, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la psicología cognitiva para recolocar. Interesante, Isabel. ¿Y cuáles crees que son las principales causas de los problemas de salud mental en la actualidad? Bueno, en términos, hay muchos, ¿no? Pero en términos así generales, yo diría que yo creo que es algo que todos sabemos y que no nos va a sonar raro, es el exceso de estrés que llevamos, ¿no? Vivimos en un mundo excesivamente rápido y con mucha exigencia, queremos siempre la excelencia, nos educan también para que eso sea así, nos llevan a un ritmo muy, muy grande, sobre todo, y aquí, bueno, dividido sobre todo en el mundo de la mujer, donde ahora tenemos que hacer todo y ser de todo y también llevamos nosotros nuestras pesadumbres, ¿no? Por el rol de la madre, ¿no? El rol de trabajador, el rol de ama de casa, ¿no? Tantos roles hay ahí que dentro del ser, pues eso confluye, genera un proceso de choque y ahí es donde aparece la intoxicación que tanto se conoce por el cortisol. Y el cortisol es, yo creo, que la enzima por excelencia que nos rodea y Del nos estrés. del estrés, ¿no? Entonces, es verdad que hay una parte de ese cortisol que si no lo tuviésemos no podríamos llevar este ritmo de vida, pero esa sobresaturación y ese sobrepasar el umbral que nuestro sistema nervioso puede permitir, lo que nos genera son problemas y distorsiones cognitivas, trastornos mentales transitorios, incluso si tenemos dormido o tenemos latente algún problema mental, alguna enfermedad mental, toda la exposición al estrés lo que hace es avivarla y desencadenarla quizá mucho más antes de lo que se podría, ¿no? Entonces, vivir con ese nivel y vivir a ese ritmo, el cerebro lo que hace es intentar adaptarte a lo que tú le pides, por tanto, libera mucho más del que puedes reciclar y eso genera procesos de somatizaciones, procesos de descontrol, ¿no? Y ahí, cuando hay ya síntoma, entonces es cuando normalmente solemos pedir ayuda, el valiente pide ayuda, pero nosotros somos una sociedad de la cura, no de la prevención, y ese es nuestro gran mal, ¿no? Entonces, la parte del psicólogo hay que darla más a conocer y entenderla mucho más, porque aunque nos creamos muy modernos y que haya muchos temas en redes sobre psicología que nos llaman tanto la atención, cuando tenemos que solucionar problemas somáticos, por ejemplo, ¿no? Que son los que más nos llaman la atención y por eso acudimos, o incluso problemas de distorsiones cognitivas, problemas mentales, nos da mucho miedo, nos da mucho reparo y tenemos que comprender que la sociedad en la que vivimos es el caldo de cultivo perfecto para que todos fichemos por el psicólogo. Y llegamos tarde. Y Ahí. llegamos tarde, efectivamente. Somos la sociedad de la cura, no de la prevención. Uh-huh. Isabel, ¿y cuál consideras que es el principal obstáculo para que una persona se acerque a un psicólogo en busca de ayuda? Muchos, muchísimos. Fíjate, te voy a poner un ejemplo que, bueno, que es personal, pero normalmente, cuando estudiamos la carrera, fíjate, nos contaban que la profesión del psicólogo tiene que ser muy discreta. Y hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pero hubo una asignatura que nos hablaban de la metodología, en cuanto a, que nunca se me olvidará, y siempre nos decían que las consultas de psicología o los gabinetes o los centros de salud mental tenían que estar escondidos, ¿eh? Tenían que estar camuflados para evitar que la persona se sintiese mal a la hora de pasar y demás. Eso de estar a pie de calle, como puede estar un dentista, un fisioterapeuta, un ginecólogo, no se podía llevar a cabo porque nos indicaban que no habría éxito ahí, no habría éxito. Entonces, la recomendación camuflada debajo de la discreción era que tú establecieses un lugar de trabajo que fuese casi invisible, muy discreto y que nadie supiese dónde fueses a ir. Yo fiché por esa idea hace 15 años, fiché por esa idea y nuestra consulta de psicología a día de hoy está en un bloque de pisos donde hay, bueno, pues más
más gente, más lugares, ¿no? Donde la gente pasa y no sabe a dónde va. Pero ya estoy cansada de eso. Estoy totalmente cansada y entonces ahora, como, bueno, pues me dedico también a divulgar, como tú bien has dicho, a divulgar la psicología y lo que considero que es la salud mental y que tanta falta nos hace porque lo veo cada día, pues estoy en un proyecto que tampoco lo había explicado, pero bueno, pues si me das la oportunidad, pues lo lanzo. Sí, claro. Estamos en un proyecto para abrir una clínica para la salud mental, solo para la salud mental, y la voy a hacer a pie de calle. Es decir, ya me he cansado de tener que camuflar y tener que esconder algo que es tan necesario y que lo único que hace con todos esos tips es camuflar mucho más la labor del psicólogo y esconder, como si fuese un tabú, la salud mental. Y a día de hoy, desgraciadamente, tenemos muchísimo tabú con la salud mental porque hay desconocimiento sobre ella, porque no se nos permite, porque los únicos focos que permitimos son los que ves tú en tu casa, que son las redes, por ejemplo, que nadie sabe lo que Claro. miras, lo que buscas. Y cuando tienes que hablar de puesto, Hola, Isabel. ahora, Se que ha me ido había un ratito. decía que cuando tú tienes que pedir ayuda o tienes que ir al psicólogo, ahí es donde entra tu tabú mental, ahí es donde tienes como ese bloqueo porque hay tabúes. Estoy loco, me va a medicar, a quién voy a explicar mi vida, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Lo primero, las estigmatizaciones en cuanto a la denominación, ¿no? Los locos. Cuánto mal ha hecho pues el cine, por ejemplo, que eso yo lo veo mucho, ¿no? El cine sobre los manicomios, cómo se ha representado la Vaya, salud mental, sí, ¿no? Entonces, la gente que tiene ese concepto, pues claro, cree que ir al psicólogo es encontrarte en un hospital psiquiátrico de los años 20, donde todo el mundo estaba atado y medicado hasta las trancas, y que no tiene absolutamente nada que ver. La salud mental la conforman nuestros neurotransmisores, los neurotransmisores los conforman nuestros pensamientos y nuestro pensamiento es la forma de conciencia de ver la vida. Por tanto, hay veces, porque la mente es difícil, es enrevesada y hay que conocerla, hay veces que hay que acudir y hay que formarse, ¿no? Y el proceso terapéutico es un proceso de psicoeducación mental. Hay que ¿y educar, ¿no? cómo, Isabel, y perdona, y cómo lo vais a hacer a pie de calle? ¿A qué te refieres con eso? Vamos a hacer una clínica a pie de calle es que pasas y pone clínica para la salud mental, ¿no? No tienes que pasar a un bloque de pisos y Claro, buscar el lugar de, ¿vale? Entonces, ahí corro dos riesgos, ¿no? Uno es que esa gente que todavía tiene esos tabúes y que todavía no abre, que es totalmente normal, es un proceso, ¿no? Pues decida no acudir, pero luego empezaremos a abrir, ¿no? De lo que se trata, que es dar un empujón a abrir la psicología, a abrir la psiquiatría a absolutamente todos y que se quite ese tabú que tanto daño hace inconscientemente y que tanto nos impide poder pedir ayuda psicológica. vale, Isabel, ¿y puedes hablarme de algún episodio difícil en tu carrera profesional y de cómo lo afrontaste? Pues tengo varios. El primero que me viene a la cabeza fue y así aprovecho también y suelto una coletilla, con el tema del consumo de la marihuana y el cannabis, que está tan de moda, tan revolucionado, tan asociado, tan bueno, ahora con el CBO, bien, hay como mucha historia ahí, ¿no? Pues era un chaval que tenía, en este caso, 17 años y lo llevaba tratando tiempo porque había problemas de descontrol en el ánimo, porque había consumo bastante elevado de los porros, comúnmente llamados, ¿no? Entonces, yo estaba incidiendo en él porque, claro, el cannabis es un depresor, un opiáceo y lo que hace es descontrolar mucho más el estado anímico, ¿no? Si él tendía ya a un estado de ánimo bajo, pues cuando consumía, pues imagínate, ¿no? Entonces un día llegó a consulta porque teníamos cita y bueno, pues yo le pasé la sala de espera, terminé con el siguiente paciente y cuando pasó él, empezó a hablarme literalmente lo hago con todo el cariño y con todo el respeto, de que él se había encontrado en la calle una moneda se le habían dado los aztecas, lo habían dejado ahí los aztecas, porque Isabel II estaba detrás de él y tenía que ir a rescatarla porque los aztecas iban a por ella, ¿no? Entonces, cuando este chaval empieza a contarme todo esto, pues ahí empezamos a identificar que hay un proceso de delirio con un brote psicótico que yo auguraba que iba a acabar la cosa mal. Entonces él fue creciendo y creciendo, tuvo un brote psicótico en ese momento y empezó, bueno, pues a descontrolar, empezó
a decir un montón de incoherencias, empezó a generar también un proceso de agresividad. Entonces ahí es verdad que tuve que llamar a la ambulancia y que directamente se lo llevasen, ¿no? Porque también es verdad que en ese momento me pilló sola con él y bueno, tienes que también tener herramientas y capacidad para saber manejar esos procesos sin ningún tipo de miedo y sin ponerte nerviosa, porque son procesos Claro. bastante impactantes, ¿no? Que si no tienes esa calma y entiendes que la mente es lo que es, pues no puedes manejarlo. Este chaval al final derivó en una patología dual. Era un chaval que estaba limpio, pero a través del consumo de las drogas, pues activó eso que estaba ahí dormido y lo activó antes de la cuenta. Y a día de hoy tiene esa patología con un trastorno límite de personalidad y un bipolar. Y además esa desintoxicación del consumo de los narcóticos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también apunto que creemos que no pasa nada, pero que el cerebro es el órgano más sensible y que tenemos que tenerlo muy, muy bien cuidado. Tengo muchos más, Totalmente. Sí, podría seguro. contarte muchos, pero este es el primero que me viene a mi cabeza. Y en casos de ¿cómo manejas la resistencia o la falta de motivación del paciente durante la terapia? Bueno, esto es un tema también interesante, es decir, un proceso terapéutico necesita, por supuesto, un seguimiento. En función de la problemática, las sesiones se espacian más o menos. Yo, en realidad, soy muy partidaria de no tener sesiones muy frecuentes para evitar los procesos de dependencia y para también permitir que la mente vaya confluyendo. Por supuesto, en función de la problemática, ¿vale? Pero es verdad que hay un punto en el que el inicio de la terapia, cuando vienes con actitud y en realidad vienes porque quieres, ¿no? Porque consideras que tienes un problema que resolver, hay un pico de ascenso bastante importante en la consecución del objetivo, porque al principio son cosas muy nuevas, vas viendo que te van entrando y vas comprendiendo, ¿no? Y hay una parte de meseta, una parte así como lánguida en la terapia, donde el paciente siente que repite lo mismo, que viene a terapia y parece que no hace nada, cuando en realidad no es así. Un proceso terapéutico, cada vez que tú cierras la puerta, ¿no? En consulta, ya se está generando un movimiento cerebral diferente que luego nos va a acompañar. Pero es cierto que la parte de conciencia del paciente y veces que en esa parte de meseta tiende a creer que no está evolucionando. De hecho, es uno de los mayores miedos en la terapia, creer que no hay evolución. Entonces ahí precisamente puede aparecer esa desmotivación, ese no estoy consiguiendo nada, ¿para qué me sirve? ¿Puedo hablar con otra persona? Pero tenemos que comprender que ahí el paciente está en su derecho de pensar eso porque tiene desconocimiento de esa sensación y lo que hay que hacer es educar ese momento. Tienes que comprender que ahora mismo tu sistema nervioso está adaptado y la adaptabilidad es un proceso de mejora, es un proceso de evolución, ¿no? Cuando nosotros aprendemos algo, lo vamos interiorizando y no tenemos que estar constantemente haciéndolo consciente, ¿no? Cuando al paciente le explicas esto, el paciente lo comprende, ¿no? Y le das ejemplos, le explicas, ¿no? Que vamos a llevar a cabo otra dirección o que vamos a estar un tiempo así, porque es necesario que la mente generalice, que la mente asiente. Y luego, por supuesto, siempre se ve los finales, las altas, que siempre son como muy, muy gustosas, ¿no? Cuando damos un alta y demás. Yo siempre digo lo mismo en las altas. Me gustaría haberte puesto una cámara aquí y haberte grabado durante todo el proceso para que tú hubieses visto cómo empezaste, cómo dialogabas, cómo explicabas tu vida y cómo estás explicándola ahora, ¿no? Para ver la Entonces, evolución, ¿verdad? efectivamente, Sí. nosotros, el sistema nervioso es como que va trivializando los momentos malos, los neutraliza y no nos hace ver el descontrol que un proceso mental no bien ordenado nos puede producir en nuestra vida, en nuestro estado anímico y en todo. Y el paciente cuando se lo recuerdas es consciente, es conocedor. Pero es verdad que hay que tener ahí cierto empuje y cierta tranquilidad del propio terapeuta, cierta tranquilidad para saber que las cosas van en orden, que sabe lo que está haciendo y no ponerse nervioso, porque corremos también el riesgo de que cuando un paciente nos da ese feedback, creo que no estoy evolucionando, creo que no voy bien, el psicólogo, si no maneja esto bien, puede decir, lo estoy haciendo mal, ¿no? Y puede empezar a dudar de su profesionalidad, pero no, es cuando tú explicas por qué pasa eso y qué ocurre y que vamos a seguir acompañando, pues la persona normalmente es receptiva. Es verdad que hay gente que es muy tozuda o gente que directamente quiere hacer la terapia y usa esos medios, ¿no? Pero también tienes que estar un poco hábil para detectar ese tipo de pacientes. Vale, Isabel, ¿y
¿podrías dar algún mensaje a los que empiezan ahora en el mundo de la psicología y que tienen ese interés de inclinarse por la psicología clínica? Bueno, yo diría que no me gusta la palabra consejo, pero sí, bueno, pues una recomendación. Yo diría que el psicólogo clínico nace. Tienes que tener una base ahí, raruna, también te lo digo, un poco raruna, con un ojo un poquito más trascendente para poder soportar y para poder establecer un buen colchón, primero contigo y segundo con tu profesión. Porque si esto no lo realizas, la profesión te come. Es decir, todos los días estar escuchando la problemática, si no sabes hacer ese trabajo, directamente vas a tener que dejar la psicología clínica. La psicología clínica es muy dura, es preciosa, para mí no existe otra, es decir, no entiendo la psicología desde otro punto de vista que no sea la ciencia y el método, pero es cierto que tienes que tener una serie de anclajes que te ayuden a mantener. También, mira, esto que me preguntas me encanta porque considero que, bueno, yo cuando empecé me vi muy desorientada, muy desconcertada. No sé, yo hice licenciatura, Sí. cuando salía decías, bueno, ¿y esto qué es ahora? Entonces, ahora en mi proyecto, en el proyecto que estamos haciendo y la Clínica para la Salud Mental, voy a incluir una formación concreta con cámara Gesell incluso, que eso me encanta, me apasiona, para psicólogos, ¿vale? Psicólogos que han terminado y no saben qué hacer o cómo hacer terapia, ¿no? Para enseñarles literalmente cómo hacer terapia in situ, ¿vale? Con En cámara el Gesell, momento. en el Sí. momento, efectivamente. Con cámara Gesell, cristal unidireccional, donde haya pacientes que, por supuesto, consintiéndolo, se den a conocer ese proceso y que haya por detrás ese alumnado, ya por supuesto licenciado o graduado, que permita, bueno, pues aprender, manejar, porque cuando yo empecé yo decía, ¿y qué tengo que hacer? O sea, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, cómo entro, cómo... Entonces, bueno, yo he ido también generando un método, generando un proceso, entendiendo poco a poco. La psicología es una ciencia y hay que estudiarla absolutamente todos los días, porque nuestra mente va fluctuando en función de nuestra actualidad, de nuestros momentos presentes, y todo eso hay que tenerlo como muy activo, hay que estar en constante formación, como cualquier carrera, como cualquier profesión, pero en el tema de la psicología, como es algo tan amplio, hay de tantísimos temas y demás, tienes que estar como analizando y teniendo muy presente a nivel actual pues, todos los procesos mentales y lo que va ocurriendo en todas las ramas, ¿no? Entonces, mi recomendación es que, bueno, pues si os puedo echar una mano, pues me quedo cuando abra el centro para ayudaros, Sí. pero si no, tener como muy claro que la psicología clínica hay una labor muy personal y hay una parte de tu vida que vas a tener que involucrar totalmente, no es un trabajo al uso, pero que es muy reconfortante, ¿no? Y tienes que hacer poco a poco ese trabajo de desconexión y proteger bien tu mundo emocional para que la propia carrera, para que la propia profesión no te hunda, ¿no? Yo creo que esa idea bueno, que yo creo que todos la sabemos, pero que hasta que no la vives no te das cuenta de la intensidad que puede llevar. Muy interesante, Isabel, todo lo que que estás contando. Gracias. Muy bien. A ver, Isabel, para concluir, ¿nos podrías hacer un pequeño avance sobre los dos libros que estás terminando? Eh, bueno, pues yo desde hace, a ver, es que te cuento un poco cómo empezó esto. Desde que hace, no sé, qué fue, a lo mejor como 3 años o así, pues me dio por hacer todas las noches, yo estudio, mi método de estudio es, yo duermo a mis hijas, que tengo dos gemelas, duermo a mis hijas y me meto a mi lugar de estudio, que es mi tranquilidad, ¿vale? Entonces a mí me gusta mucho pintar, mucho. Desde que era muy pequeña adoro dibujar, pintar, me encanta. Y bueno, pues siempre pintaba. ¿Bien? Entonces dije, pues voy a meter, porque claro, yo en consulta veo muchas cosas, veo todos los días, ¿no? Veo cosas que son necesarias. Y hubo un punto hace ese tiempo que estaba saturada en la consulta, saturada de pacientes, no podía atender a todos, me daba muchísima rabia porque no tenía huecos,
no, bueno, era un caos, ¿no? También me sentía como en esa responsabilidad, me daba mucha pena decir que le podía dar cita para dentro de un mes, o sea, es que me parecía, bueno. Entonces ahí dije, bueno, pues voy a intentar yo misma con lo que a lo mejor ese día me ha activado más o considero un tip importante a nivel general, pues voy a recrearlo, ¿no? Entonces empecé a hacer esos dibujos con alguna frase que yo consideraba importante, alguna frase impactante a nivel mental, alguna idea que también usásemos para ese proceso de reestructuración, ¿vale? Cuando tú haces reflexionar, estás reestructurando. Pues así lo lancé. Empecé un 1 de enero de no me acuerdo cuándo y todos los días me puse esa obligación que la gente me decía, pero ¿eres tonto o qué te pasa? Bueno, pues yo tenía que obligatoriamente llegar a mi casa, me da igual la hora que fuese y dibujar tenía como ese compromiso, ¿no? Entonces, fui haciéndolos en unas agendas de papel reciclado, o sea que nada profesional. De hecho, fíjate que hacía por una cara y por otra, que muchas se calcaban, que yo digo, qué cutre fui, ¿no? En ese momento, que voy a haberlo hecho en folio, ¿no? Bueno, pues entonces empecé con eso y a ese dibujo, a ese post, que los iba publicando sobre todo en redes sociales, le puse un texto que consideraba importante e interesante para que la gente lo tuviese en cuenta. El caso es que cuando llevaba como un mes o dos, empecé a recibir por privado, ¿vale? Un montón de gente, madre mía, parece que me lees el pensamiento, ostras, menos mal que te he leído a tiempo, fíjate, pero bueno, es que estás en mi cabeza o qué pasa, que y dije, ostras, me parece genial que pueda también como echar una mano de esa manera. Es verdad que es mucho más indirecta y, por supuesto, así como a pinceladas, pero me pareció muy interesante. Entonces, como lo fui haciendo al año, 365 posts, pues se me ocurrió la idea de hacerlo en un libro, ¿no? De recrear las viñetas ilustrativas, que me encantan esos libros, ¿no? Llenos de dibujos y Sí. con papel que huelen tan bien, y dejar a un lado pues toda la psicología cotidiana que yo intentaba plasmar para todo el mundo, nada profesional, nada arduo, sino que fuese entendible por todos. Entonces, bueno, pues como no llego a todo, pues me están echando una mano para llevar todo eso a la digitalización. De hecho, ahora, cuando te deje a ti, he quedado para revisar el primer tomo, que lo vamos a publicar casi ya, y yo creo que también ese acercar la psicología desde la cotidianidad, desde entender que a todos nos puede pasar lo mismo en cualquier momento. De hecho, la persona cuando cree que se lo estoy haciendo a él es porque cree que no le pasa a nadie más. No, si te pasa a ti, le pasa a muchísima gente. Por tanto, vamos a naturalizarla, yo por lo menos, ¿no? Mi objetivo es intentar con este manual para remover nuestras ideas, intentar acercar esa psicología básica, rural, adaptativa, tan del ser, tan interna, a todos los que podamos. Entonces, como ya llevo 3 años, pues ya llevo casi 3 tomos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto, no sé si algún día lo pararé o no, en función de la repercusión del primero, decidiré ir siguiendo los demás, ¿no? Pero mi objetivo es ese, mi objetivo es que todos podamos acceder a una psicología mucho más asequible y que entendamos que los conceptos que en algún momento de nuestra vida nos pueden afectar a todos por igual y que no por eso ni estamos locos, ni menos locos, ni necesitamos más o menos un psicólogo, ¿no? Esa sería mi idea. Muchas gracias, Isabel. A ti. Me ha encantado tu entrevista. Nos has ofrecido una visión más amplia sobre el trabajo que realizas como psicóloga clínica y encantada. Me ha encantado mucho. Encantada de que hayáis contado conmigo y de Muchas gracias. promover la psicología a todos los lugares, a todas las redes, que es verdad que las redes nos ayudan a conectar y Cierto, a entender. sí. Y yo creo que hay que usarlas sabiendo para qué, y con este uso pues siempre es muy productivo y muy enriquecedor. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, Isabel. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.